Ya, entonces ya estamos grabando. Eh, bien, entonces nos habíamos quedado en eh, el diagrama de bloques, ¿no? Y cómo hacer, o bueno, los conceptos básicos para el modelamiento, ¿no? Entonces, en los pasos, bueno, para construir el diagrama de bloques, eh, ¿cuál era el primer paso? ¿Se acuerda? Había que, antes de, o bueno, para hacer el modelamiento, ¿cuáles eran los primeros pasos? El primer paso era, ¿se acuerdan? Definir la frontera, ¿no? ¿No? Definir la frontera donde va a actuar el sistema que voy a analizar, ¿no? Y dentro de esta frontera, bueno, le hemos puesto el nombre de planta, ¿no? Y después de eso, ¿qué tenía que hacer? Entradas y salidas, ¿no? Había que identificar las entradas y salidas, exactamente, ¿no? Entonces, acá, bueno, acaban las entradas y acaban las salidas, ¿no? Y dependiendo de eso, cuando pasemos ya a la parte de las ecuaciones, yo tenía que buscar una función que pueda relacionarme esta salida con esta entrada, ¿no? Ese es lo básico, la parte básica del modelamiento, ¿no? Entonces, después de eso hemos estado viendo aplicaciones, nos quedamos en la aplicación, bueno, en un sistema económico, ¿no? Todavía tenemos algunas aplicaciones para ver. Recuerden que hoy día no vamos a hacer laboratorio solamente por hoy día, ¿no? Vamos a practicar problemas de esta parte que es básica y ya la próxima semana ya empezaremos a tocar el MATLAB. Ya, entonces, en esta aplicación, bueno, es para un vehículo aéreo no tripulado, ¿no? O un dron. Díganme ustedes, si yo quiero hacer el diagrama de bloques, ¿quién sería la planta aquí? Claro, la planta sería el dron. Ajá. ¿Y qué entradas y salidas tendría esta planta? La salida sería la posición del dron, ¿ya? Esa es una salida. Como este dron está trabajando con un sistema de control, ¿no? Un brazo cerrado, yo voy a necesitar un sensor para saber dónde está el dron, ¿no? ¿Qué sensor creen que está utilizando? Ajá, el GPS, ¿no? Y la entrada serían, bueno, los motores, ¿no? O bueno, el actuador sería el motor, ¿no? Y el motor va a aplicar una fuerza al dron para que se mueva, pues, en el aire, ¿no? Ajá, el movimiento de hélice, ¿no? Y detrás del motor, el que va a mandar la señal al motor es el controlador. Podría estar mandando un voltaje, exacto. ¿No? Acá el controlador, ¿quién es? Según la figura que estamos viendo. Sería este de acá, que es como un Arduino, pero modificado para trabajar con drones. Se llama ArduPilot, como ven aquí. ¿No? Este ArduPilot lo pueden comprar y ya viene con las librerías como para volar drones, ¿no? Entonces acá sería el ArduPilot, ¿no? ¿No? Y acá tendrías un comparador de la posición, ¿no? Con lo que tú deseas. Y lo real, la posición real, tendría que ser comparada con la referencia o la posición deseada, ¿no? No, eso va al controlador, el controlador va a decir, falta tanto, o falta reducir o aumentar el voltaje al motor para que las hélices muevan el dron a una ubicación deseada, ¿no? ¿No? ¿Hay alguna otra entrada y salida para este dron?
La carga de la batería, no realmente. Bueno, la carga de la batería estaría dentro del motor, ¿no? Es el que alimenta los motores. Hay otra cosa que se mueve en este dron. Bueno, esa sería la referencia. Las instrucciones serían la referencia, ¿no? Hacia dónde quiero que vuele, ¿no? Lo que pasa es que este dron, si ustedes se fijan bien, acá debajo de GPS hay como una canasta, ¿no? O una caja de donde suponemos debe haber o debe sentarse una cámara, ¿no? Para que el dron pueda grabar lo que ustedes desean, ¿no? Y esta cajita tiene dos servos, ¿no? Para que la caja tenga 2 grados de libertad, ¿no? Entonces la caja se mueve en qué direcciones, se mueve así. ¿Y en qué otra dirección se puede mover? Se mueve así también, ¿no? O sea, saliendo de bueno, de la diapositiva y el otro se mueve en esta dirección, ¿no? 2 grados de libertad. Entonces esos motores también tendrían que ser, bueno, son controlados por el controlador, ¿no? Pero, bueno, en este caso el controlador va a mandar una señal pues para manipular estos motores, pero estos motores no le hacen, o bueno, casi no le hacen nada al vuelo, ¿no? A la posición del dron. Entonces podría tomarse como otro lazo de control, ¿no? Un lazo de control para la posición de la canasta donde va la cámara, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso, esta sería la posición del dron. Ah, y en este caso, la planta sería el dron. A ver, su compañero pregunta si este dron tendría que aterrizar de emergencia en caso tenga poca batería. Bueno, bueno, lo que podría pasar es que el controlador diga que la batería está baja, ¿no? Para que el operador haga aterrizar el dron. Pero ese sería un lazo de control, a no ser que tú programes que el dron aterrice solo, no habría un lazo cerrado, pues no solamente sería un aviso, ¿no? Si el dron solamente te avisa que la batería está baja, entonces la persona tendría que hacerlo aterrizar, ¿no? O sea, no sería automático en ese sentido y no tendrías un lazo cerrado electrónico, ¿no? El lazo se cerraría a través de una persona que es la persona que opera, ¿no? Volviendo a la pregunta, que les estaba haciendo, en el caso de la canasta, ¿sería todo el dron la planta? No sería necesario, ¿no? Si yo quiero controlar la ubicación de la canasta, probablemente solamente necesito, pues, moderar el movimiento de esta canasta, ¿no? Y esta va a dar una posición, ¿no? Y acá va a tener un sensor que luego va a compararse con un valor deseado y le va a mandar el error al controlador, ¿no? Entonces acá habrían dos lazos de control. Y aparte, existe este aparato de acá. ¿Qué creen que hace esto? Ajá, es para la comunicación, ¿no? Entonces, en ese caso, habría un lazo, pero como el operador, ¿no? Habría un lazo de control con un ser humano, ¿no? Porque es el que se comunica con el dron. Y bueno, en este caso la planta podría ser, bueno, todo el dron, ¿no? ¿Y la salida qué vendría a ser? Bueno, la señal, pero ¿qué señal? ¿Qué podría estar informando el dron a la persona? Podría estar dando la imagen de la cámara, también podría estar dando la trayectoria que está siguiendo, ¿no? O
bueno, podría mandar el set point, ¿no? Y esto iría pues a la persona, ¿no? La persona lo va a comparar con la referencia que tiene la persona en el cerebro, pues, ¿no? ¿No? Y la persona con sus manos va a mandar una señal, bueno, a través de un emisor, va a mandar la señal al dron para que cambie esta referencia acá. Esta referencia o set point de trayectoria vendría a ser esta referencia aquí, ¿no? O sea que esta referencia se cambia cerrando el lazo con un ser humano, pues, ¿no? Que sería el operador. Entonces ahí puedo dibujar tres lazos de control, ¿no? Claro que obviamente este lazo de control no lo vamos a diseñar, porque se supone que necesitaría una persona para eso. La persona más bien tendría que capacitarse para operar el dron, ¿no? Lo que sí podemos diseñar es este lazo de control y este lazo de control. Acá tengo otro video, pero parece que no se ve bien, ¿no? No sé si ustedes pueden distinguir qué está pasando ahí. Sí, el video no se ve muy bien, pero ¿pueden distinguir qué sucede? Ajá, claro, el primero no tiene un control para el balanceo del peso, ¿no? Entonces podría ser una aplicación. Exacto. Entonces acá es sin control y acá es con control del balanceo, ¿no? Del peso que está cargando, ¿no? De este peso de aquí. ¿No? Entonces es otra aplicación que podrían hacer, ¿no? ¿No? Otra aplicación de la ingeniería de control. Eh, Esto, bueno, acá lo estamos viendo como un dron, ¿no? Pero también podríamos visualizar o ver esto en algo más práctico, ¿no? Por ejemplo, en una grúa. Se imagina que yo tengo una grúa, ¿no? Una grúa de construcción, está cargando un peso también, ¿no? Y la grúa debe moverse a otra posición. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero moverlo rápido, en la pluma, esto de acá, en la grúa, esto se llama la pluma, ¿no? Todo esto es una grúa. Si la pluma se mueve rápido, pues va a hacer que el peso se balancee demasiado, ¿no? Y eso podría ocasionar algún accidente, ¿no? Entonces, como ustedes como ingenieros lo que podrían hacer es crear un control para que no pase eso, ¿no? Entonces, de eso también se trata la ingeniería, ¿no? Claro, los ganchos en las máquinas de peluche, bueno, ahí me parece que eso sí no tienen un control del balanceo, ¿no? Más bien, creo que al dueño le conviene que se balancee todo lo que quiera para que no ganes, ¿no? Sí, que no creo que ese tenga un control avanzado. No, pero es una aplicación bien interesante, ¿no? Es otra cosa que pueden hacer ustedes si siguen el curso correctamente, ¿no? Bueno, ya viendo algunas aplicaciones, vamos a pasar a lo que es el proceso de diseño de los sistemas de control, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es, bueno, establecer qué cosa quieren controlar, ¿no? Del objetivo del control va a salir qué cosa, la variable medida, lo que tienen que medir, ¿no? O controlada, que es lo que debe botar la planta, ¿no? No, entonces, si ustedes tienen una planta, lo que ustedes necesitan controlar, esto debe salir de alguna manera de esa planta, ¿no? Puede ser velocidad, puede ser velocidad, posición, aceleración. De repente es una altura, puede ser temperatura, presión. Eso lo van a definir con el objetivo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren controlar? Luego, el segundo paso sería identificar las variables. Tienen que ver todas las entradas bueno, también, probablemente también las salidas que influyan la salida que ustedes quieren controlar, ¿no? Entonces ahí se van a dar cuenta si es un mimo, ¿no? Si de repente es un CISO,
y si es un mimo, ahí tendría que analizar si se puede o no se puede desacoplar y tratarlo como dos lazos independientes, ¿no? El tercer paso sería, ya para la construcción, establecer las especificaciones. Entonces, una vez que ustedes tienen las variables, ya para su proyecto final, ¿no? Ya saben lo que van a controlar, ya saben lo que van a manipular, entonces tienen que conseguir pues el sensor, ¿no? Entonces tienen que establecer qué sensor van a utilizar. Y sensores, hay un montón de tecnologías para distintos tipos de cosas que se quieren medir, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres medir la altura, digamos la altura del agua, ¿no? Uno podría medir la altura del agua de repente con una boya, ¿no? De repente le puedes poner un sensor de ultrasonido o de repente un sensor capacitivo, ¿no? Que detecta a través de la tecnología, de esta tecnología, le detectan qué nivel de agua se encuentra, ¿no? Hay un montón de sensores posibles para la misma aplicación. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál deberías escoger? Lo que pasa es que hay algunos que son mejores en algunas situaciones que otras, ¿no? Es distinto medir, por ejemplo, la altura de agua que está hirviendo que la altura de agua que está, este, que tiene, por ejemplo, pedazos sólidos, ¿no? O que es una agua que tiene espuma, por decirlo, ¿no? O de repente es una agua que es clara, ¿no? Entonces hay distintos sensores que son más ventajosos utilizar dependiendo de la aplicación, ¿no? Entonces, esos sensores tienen que escogerlos ustedes, ¿no? El sensor que van a hacer en su trabajo final, tienen que escogerlo y definir cuáles van a ser sus especificaciones. Lo mismo para el actuador, ¿no? ¿No? El actuador, hay un montón de actuadores que pueden utilizar, podrían utilizar un servo o un motor de C, no sé, o una bomba, eso también tienen que definirlo en las especificaciones del hardware, ¿no? Lo mismo también para el control, ¿no? Van a utilizar un PIC, de repente algún Arduino, ¿no? O de repente alguien quiere utilizar un DSP, eso también debe estar especificado, ¿no? Luego, el cuarto paso sería establecer la configuración del sistema. Bueno, en nuestro caso, la configuración del sistema, bueno, sería pues un sistema realimentado, ¿no? ¿No? Hay sistemas también que mandan la señal para adelante, o hay sistemas que tienen una realimentación, pero con algunos artificios, ¿no? Nosotros vamos a ver básicamente este tipo de configuración, ¿no? Este por si acaso es la planta. Luego, ¿qué cosa hay que obtener? Obtener un modelo del proceso, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo matemático que está con el que puedo simular la planta, ¿no? Y cuando yo tenga el modelo del proceso, digamos, su función de transferencia realmente, puedo hacer simulaciones de cómo se va a comportar en el tiempo, por decir, ¿no? Y a partir de eso puedo medir qué tan estable es con las herramientas que vamos a ver, ¿no? Y otros parámetros de desempeño, ¿no? Su desempeño de control, ¿no? ¿Qué tanto se eleva, ¿no? Si va rápido, si va despacio, ¿no? Si llega al punto deseado, porque se puede dar el caso que esto estabilice, pero nunca llega, que tenga un error permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer para arreglar eso o qué tan tolerable es eso? Entonces, todas esas cosas eh, se pueden, mejor dicho, averiguar con el modelo matemático, con la simulación y con las herramientas que vamos a ver, todas esas cosas podemos analizarlas. Y luego con eso vamos a poder diseñar el controlador, ¿no? Y seleccionar sus parámetros clave. En este caso, para el proyecto final, esto vendría a hacer, hallar los parámetros del PID, ¿no? Hallar la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Son tres parámetros que deben hallar para el proyecto final. Y una vez que hayan esos parámetros, bueno, hacen la simulación, ¿no? En Simulink, ¿no? Ven que controla bien, o bueno, no controla tan bien, entonces hacen unos pequeños ajustes que vendría a ser la parte ya de la optimización para mejorar el desempeño, ¿no? Porque la verdad es que tú puedes tener varias soluciones para el mismo objetivo, ¿no? O tú mismo tienes que decir realmente si te conviene, por ejemplo, que esto vaya súper rápido, pero que se pase del set point mucho, o que vaya más despacio, pero que no se pase tanto, ¿no? Entonces tú mismo tienes que establecer que, y ya tendría que estar eso establecido, mejor dicho, en el objetivo, ¿no?
qué tan tolerante eres a, a esta medida de desempeño, ¿no? Entonces optimizas eso de ahí y ya pues lo implementas, ¿no? Entonces esos serían los pasos para hacer el proyecto final o cualquier tipo de sistema de control, ¿no? Ya, entonces, como la ingeniería en control está estrechamente relacionada con la automatización industrial, es bueno también enmarcar cómo influye lo que vamos a hacer, o sea, el diseño de controladores en la automatización ya de una industria, ¿no? Entonces, para empezar, la automatización industrial tiene un montón, tiene bastantes ventajas, ¿no? Y, bueno, también tiene algunas desventajas, sobre todo, pues, una desventaja que es una desventaja social, ¿no? Porque hay personas que no están capacitadas para manejar las máquinas automáticas, ¿no? O para darles mantenimiento. Entonces hay que capacitarlas, ¿no? Que es la desventaja de acá, ¿no? O, bueno, un incremento de energía, ¿no? O, bueno, ya un problema ya con la sociedad, pero en general las ventajas superan a las desventajas, ¿no? Por obvias razones, si tú automatizas, pues vas a necesitar menos personal, ¿no? Como saben, uno de los gastos más fuertes de una empresa son sus recursos humanos. Entonces, si tú haces que la empresa gaste, o bueno, tenga que contratar a menos gente, le vas a ahorrar un montón de plata, ¿no? Entonces, dentro de la automatización industrial, vamos a tener varios tipos de automatización. Y dependiendo del tipo de automatización que quieren hacer, tú vas a diseñar un tipo de controlador u otro. Entonces, es importante que sepas qué es lo que quiere el cliente o la empresa que te está contratando, ¿no? Por ejemplo, uno de los tipos es la automatización fija o rígida. ¿A qué se refiere este tipo de automatización? Es cuando tú vas a fabricar algo que es siempre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podrían ser botellas, ¿no? Si vas a dejar siempre una máquina que fabrique siempre botellas, que no tengas que reconfigurarlo, ¿no? ¿No? Para tareas repetitivas, pero que tienen un alto volumen de producción, un montón de botellas, pero que siempre hace lo mismo. Entonces podrías escoger un controlador que, bueno, que controle las variables del proceso de una manera muy eficiente, ¿no? Porque si es un montón, imagina que es un montón de botellas, miles de botellas, entonces un poquito de mejora en el desempeño podría ahorrarle a la empresa una cantidad considerable de dinero, ¿no? Entonces ahí tendrías, o eso podría moldear el objetivo de control en el diseño del controlador, ¿no? Otro tipo de automatización, bueno, son tres, ¿no? Automatización fija, el otro tipo es la automatización programable, ¿no? Entonces, en este tipo de automatización, bueno, el operario puede hacer la modificación de lo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, esto es ideal cuando el volumen de producción es más o menos alto, ¿no? Un volumen de producción medio, ¿no? Pero el problema es que necesita un tiempo considerable para configurarlo, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué podría hacer? No sé, si tengas que dibujar o hacerla, o bueno, reconfigurar el robot para que pueda fabricar un tipo distinto de pieza, ¿no? Entonces ahí tendrías que hacer el controlador de una forma pues que permita ser reconfigurable. Entonces ya sería un objetivo distinto, ¿no? Otro tipo de automatización es la automatización flexible, ¿no? Entonces esta ofrece una gran flexibilidad. Entonces si la persona necesita una máquina que tenga una gran flexibilidad para hacer cambios en el equipo, entonces tú también tendrías que hacer o tendrías que enfocar tu diseño para que pueda adaptarse a un montón de situaciones, ¿no? En ese caso podrías, por ejemplo, aplicar control robusto, que es un control o un controlador que es robusto a grandes perturbaciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si la persona reprograma el robot para que haga una tarea difícil, por decir, tu controlador no va a ser inestable porque ya has diseñado el controlador pensando en eso, ¿no? Este tipo de automatización flexible, como bueno, permite una gran flexibilidad, son bastantes, o mejor dicho, se pueden construir piezas de distintas formas, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, en una impresora 3D, ¿no? Una impresora 3D podría ser un ejemplo de automatización flexible,
porque la impresora 3D puedes poner, bueno, cualquier tipo de cosa, pero eso sí se demora, ¿no? Tiene un tiempo considerable para formar la pieza 3D, pero tú no necesitas hacer un gran lote de piezas 3D, ¿no? Si quieres hacer un gran lote de 3D, entonces deberías pensar, mejor dicho, en hacer una máquina para automatización fija, ¿no? Si te dicen que la producción va a ser baja, van a hacer cosas que tienen, bueno, que son personalizadas a distintos tipos de clientes y que no va a haber mucha repetición, entonces probablemente te convenga hacer una automatización flexible. Otro tipo de automatización es la automatización integrada, que básicamente es integrar lo que es el dibujo por computadora con el software para analizar de ayuda de ingeniería y el software para manejar o, bueno, la fabricación, ¿no? La fabricación asistida por computadora. No, es lo que aparece acá. Todo eso se integra en un de datos y un plan de producción. Esto básicamente lo utilizan los ingenieros industriales para planificar la producción de la planta, ¿no? Pero es bueno que ustedes sepan cómo se marca lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? No, dentro de la automatización también hay varios niveles, ¿no? Nosotros básicamente vamos a trabajar en este nivel, el nivel de proceso o el nivel de campo. El nivel de proceso son las máquinas de automatización que están directamente conectadas a lo que vamos a controlar, ¿no? Acá es donde aparecen los famosos PLCs, ¿no? ¿No? El nivel de campo también le aparecen los PLCs, pero estos PLCs van a manejar máquinas en particular y los PLCs que están en el nivel de campo ya van a manejar un conjunto de PLCs, ¿no? No son PLCs de gamas altas, porque también puede ser que estén conectados a un proceso más avanzado, ¿no? Luego de eso viene el nivel de célula. Ya en este nivel vas a tener las computadoras que van a recibir la información probablemente de toda la planta, ¿no? ¿No? O gran parte de la planta. Acá ya se maneja un volumen medio de datos. Cada vez que subo, va aumentando la cantidad de datos. Hasta a nivel de planta ya probablemente sea un servidor que maneja todas las variables de la fábrica. Y ya después viene el más alto nivel, que es donde ya se planifica qué es lo que se va a hacer y bueno, se analiza, ¿no? Ya toda la fábrica en conjunto, ¿no? En Ingeniería de Control 1 lo que vamos a hacer es diseñar, bueno, los controladores que están a este nivel, ¿no? Al nivel de proceso. ¿No? Este es otro ejemplo, pero esto yo lo he sacado de un catálogo. Este es un catálogo de la empresa Siemens, donde también pueden observar ustedes los niveles, ¿no? El nivel de campo, nivel de control, nivel de operaciones, nivel de gestión, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a estar trabajando bastante, bueno, con lo que son los PLCs, ¿no? Acá aparece una cantidad de sensores y actuadores, ¿no? ¿No? Acá aparecen algunos motores. Y sería bueno también que aprendan o que se empapen del tema, no para este curso, pero en general para el que se quiera dedicar a automatización, es aprender más acerca de las redes industriales, ¿no? Acá hay distintos tipos de redes, ¿no? Hay Profinet, Ethernet Industrial, Profibus y otros dos más en el caso de Siemens, ¿no? ¿No? Bueno, la ingeniería que vamos a hacer se puede aplicar bastante bien a un proceso industrial, ¿no? Como el que aparece en la figura. ¿Qué creen que se está produciendo ahí? Sí, no, acá se están produciendo barras, ¿no? Acá están entrando carbón, hierro y este es otro tipo de carbón, ¿no? Entonces está entrando acá a un horno, ¿no? Entonces acá en el horno, ¿qué podría controlar? Podría controlar la temperatura, ¿no? ¿No? Por decir, no, hay otros hornos acá, la capacidad del horno también podría medir. Toda esa información podría ser pasada, bueno, esto iría, vamos a poner capacidad acá, todo esto iría pues a un PLC, ¿no? Y el PLC le va a informar a una computadora, ¿no? Y la computadora va a guardar los datos de toda la planta, ¿no? Puede guardar los datos de aquí, de acá, de acá, y con eso se puede analizar o se puede planificar la producción que va a tener, ¿no? Porque, importante,
¿Y por qué también debería interesarte a ti como ingeniero de control? Porque de repente tú haces el control, te mandan a hacer el control de toda la planta y tú haces el control de este de aquí, por decir, ¿no? Pero también tienes que hacer el control de este de acá. Entonces imagínate que la producción de esto, de este horno, es mayor que la producción de este horno de acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener materia prima acá procesada que no va a poder ser procesada por completo por el horno que está a la derecha. Va a tener que acumularse. Eso puede afectar la producción, ¿no? De repente, esto de acá es un cuello de botella. Entonces, tú como ingeniero de control, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que darte cuenta, pues, que estás generando un cuello de botella en la línea de producción. Y lo que tendrías que hacer es mejorar el control de los cuellos de botella, ¿no? De esa manera mejoras el desempeño y en conjunto haces que todo se maneje de una forma eficiente, ¿no? ¿No? De hecho, hay unas técnicas que se llaman control de planta completa, donde se considera ya toda la planta, ¿no? Nosotros ahorita vamos a ver una pequeña parte, ¿no? Un proceso nomás, que en este caso va a ser el proceso que ustedes van a hacer para su proyecto final. Pero también podrían hacer un análisis ya más adelante, cuando ustedes trabajen, de una planta por completo, ¿no? También es bueno saber qué tipo de procesos industriales va a hacer o sigue la empresa a la que ustedes van a darle el servicio, ¿no? Puede ser que sea producción a la medida, ¿no? Como por ejemplo la impresora 3D, ¿no? La impresora 3D es una producción a la medida, es una producción personalizada. Y como tal, su producción es bien baja, ¿no? Probablemente hará una o dos piezas iguales, ¿no? Y de ahí va a ser otro tipo de pieza, ¿no? Es una pieza personalizada. Luego, puede ser que te encuentres con una empresa que haga producción por lotes, ¿no? Por ejemplo, una panadería. Entonces ahí vas a tener que diseñar pues un controlador que haga una regular cantidad de piezas, ¿no? Pero también es importante que sepas que si vas a hacer una regular cantidad de piezas, entonces ahí vas a tener que pensar bien el hardware que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque puede ser que necesites hardware que sea más robusto o que tenga una mayor confiabilidad, ¿no? O sea, que no se malogre tan rápido, que tenga una gran vida útil, ¿no? Y más aún si tienes un cliente que te dice que tiene una industria que es una producción continua o en masa, ¿no? Hay industrias que trabajan las 24 horas del día. Entonces, cuando tú diseñes tu controlador, vas a tener que escoger un controlador pues, que pueda aguantar todo eso. Y de hecho, podría ser incluso que no utilices un solo controlador. Podrías decir que yo necesito dos controladores y dos controladores iguales. Y los dos tienen el mismo programa. Y tú vas a hacer la programación tal que si uno de los PLCs muere, automáticamente el otro entra. Lo que se llama una redundancia, ¿no? Una redundancia de hardware, ¿no? Y de esa manera garantizas que la producción continúe y continúe, ¿no? Que no se pierda la producción en ningún momento. Entonces, todas esas cosas debes pensar cuando te manden a diseñar, ¿no? ¿No? Y acá hay algunos ejemplos pues, de producción a la medida. Bueno, cada vez que construyen un edificio sería producción a la medida porque no hay dos edificios, o bueno, es raro que haya dos edificios exactamente iguales, ¿no? También una producción por lotes podría ser los motores de motos, ¿no? Los motores de motos pues, no se hacen las 24 horas del día porque, bueno, es un producto regular que tiene un regular, ¿no? No se consume tampoco tan rápido, entonces ahí tendrías que pensar pues en un controlador, bueno, que si es que digamos que la planta está robotizada, podrías tener un controlador y escoger un hardware tal que tenga planificado un mantenimiento, ¿no? O sea, hay un mantenimiento en el que va a parar la máquina o el robot, o un espacio donde el robot va a parar y aprovechar ahí para hacer el mantenimiento y cambiar o reponer o cambiar los repuestos que sean necesarios, ¿no? El otro tipo que les hablé es el proceso continuo. Entonces aquí sí deberías pensar en, por ejemplo, tener redundancia de sensores o redundancia de PLCs o redundancia de actuadores, tal que garantices que la fabricación sea continua, ¿no? Bueno, como el ingeniería de control también está interrelacionado con la mecatrónica,
hay que acordarse, pues, cuáles son los 5 elementos de la mecatrónica, ¿no? Uno de ellos es el modelamiento de sistemas físicos, que es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? También van a ver lo que es todo señales y sistemas, ¿no? Que también vamos a ver, pero en la parte de los algoritmos, ¿no? Las herramientas y las técnicas de diseño de controladores serían parte de señales y sistemas, ¿no? Bueno, hay otra parte de los elementos de la mecatrónica son, bueno, los computadores y sistemas lógicos, ¿no? Software de adquisición de datos, sensores y actuadores, ¿no? ¿No? Bueno, esto sí también lo van a ver ustedes, o lo vamos a ver cuando tengan que escoger el hardware, ¿no? Este software de adquisición de datos es básicamente para displayar o guardar o registrar la información, ¿no? Entonces, alguien que quiera dar un poco más en su proyecto final podría hacer que conecte su sistema a una base de datos para que guarde todos los valores en el tiempo, ¿no? O presentar en una pantalla cómo se está controlando su proceso, ¿no? ¿No? Que sea algo visual donde pueda ver todos los sensores, o bueno, en su caso va a ser un sensor solamente, y un actuador, que es lo que se está pidiendo para el proyecto final, ¿no? Pero sería más chévere si tiene eso, ¿no? Este es otra representación de los 5 elementos de la mecatrónica. Esto se lo dejo para que ustedes lo chequeen, para que lo tengan. Y acá vamos a ver algo interesante. Acá he sacado una página del manual de servicio de un auto, ¿no? Este es un Nissan Almera, del modelo del 2010. Y acá podemos ver el sistema de control de este carro, ¿no? ¿No? Esto de abajo es la computadora del carro o el controlador, ¿no? También le llaman EQ, ¿no? Unidad de control del motor. Pero aparte del motor controla otras cosas, ¿no? Los sistemas auxiliares del motor, ¿no? Entonces yo acá les hago una pregunta interesante. ¿Qué sensores ven ustedes en este sistema? ¿El freno sería un sensor o un actuador? Sensor de temperatura. A ver, ¿dónde está el sensor de temperatura? Ajá, sensor de posición del pedal es este de acá. Antiguamente los autos, bueno, el pedal estaba conectado a la mariposa, una válvula mariposa en la emisión de aire del auto, pero ya no es así, ¿no? Ahora es electrónico. Tiene acá como un potenciómetro que mide la posición del pedal para ver cuánto combustible inyecta. Otro me dice el sensor de aceleración y sensor de oxígeno. Hay acá un sensor de temperatura también, temperatura del refrigerante, importante para saber si el motor está sobrecalentado o no. Acá también dice sensor de golpe. ¿Qué creen que es esto? ¿Para qué creen? ¿O qué golpe está midiendo? Ajá, la detonación. ¿Por qué es importante que la computadora sepa en qué momento detona? Para saber en qué momento combustiona, ¿no? En qué momento hace combustión y a partir de eso tiene unas tablas ahí optimizadas para inyectar un combustible en el tiempo justo, ¿no? Ajá, también. A ver, ¿qué más me han dicho? Sensor de nivel de combustible. Ese me parece que está... Bueno, acá está el combustible, pero bueno, debe tener un sensor de nivel de combustible. Acá tiene un regulador de presión de combustible y hay un sensor, este también es importante, sensor de flujo de másico de aire. También hay sensor de cigüeñal, tienes razón, ese está aquí. Posición del cigüeñal, porque eso va a determinar en qué momento inyectas el combustible. Sensor de presión del refrigerante. Eso sí, eso viene por acá. Y del eje de levas, ajá, también sensor de posición del eje de levas está acá. ¿Qué más hay? ¿Y actuadores? ¿Qué actuadores tenemos?
Vamos a pintar los actuadores de azul. El sensor de oxígeno, ya lo vimos, es importante para ver la relación aire-combustible y tener así una combustión, una buena combustión, ¿no? Díganme ustedes ahora qué actuadores ven. Ajá, el inyector sería un actuador, ¿no? Entonces, todo lo que es azul es actuador, ¿eh? Esta válvula también es un actuador. La bomba de combustible, está aquí, también es un actuador. El acelerador sería un actuador, aunque el actuador ahí sería el pie de la persona, ¿no? Realmente este acelerador solamente está midiendo la presión que está haciendo la persona, ¿no? El actuador tendría que ser el pie, ¿no? Quizá podría considerar el pedal como algo mecánico, ¿no? Pero lo llamarías actuador porque realmente el pedal no hace fuerza, ¿no? El que hace fuerza es el pie de la persona. El EVAP, ¿dónde está? Esto. Sí, ese tiene una válvula solenoide ahí. Acá también hay una válvula solenoide. Control del acelerador eléctrico. ¿Dónde está eso? Este de acá, sí. ¿Esta qué cosa creen que hace? Este regula la cantidad de aire que va a entrar. Muy importante, ¿no? Sí. Porque al final lo que va a juntarse aquí es aire con combustible, ¿no? Y la computadora o el controlador lo que va a hacer es generar eh, una mezcla en buena proporción para que la combustión sea buena, pues, ¿no? Y básicamente esos son todos, ¿no? Las bujías serían actuadores o sensores. Serían actuadores, ¿no? Porque la computadora tiene que decir, claro, la computadora tiene que decir cuándo va a mandar el chispazo. Y eso lo va a calcular dependiendo de la posición del cigüeñal y dependiendo también de si ha reventado bueno, ha hecho combustión o no, ¿no? ¿No? Todas esas cosas las ve el controlador, ¿no? Y acá también es un dato interesante, bueno, ya en el tema de la implementación, que, que a veces tú tienes un controlador, pero tu algoritmo puede ser demasiado pesado, ¿no? En el caso de los autos, de repente, bueno, ustedes saben que esto es un sistema bastante complejo, ¿no? Es un sistema no lineal. Entonces, si tú quieres optimizar esto de aquí, el algoritmo te puede salir bien pesadito. Entonces, puede ser que el microcontrolador que tiene acá en la EQ no lo pueda resolver. Entonces, ¿qué hacen algunos? Lo que hacen es generar, bueno, en el laboratorio, tablas con valores optimizados de inyección de combustible, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y con esas tablas ya de valores precalculados lo cargan al microcontrolador de la computadora y ya pues ese ya va a mandar los valores dependiendo de qué, de todas las variables de entrada que tengo acá, ¿no? Claro, son mapas de valores, ¿no? Y de esa manera ya pues tendrías un control del sistema del carro, ¿no? Ese vendría a ser un control multivariable, ¿verdad? Ajá. Entonces es una aplicación muy interesante. De hecho, hay libros que solamente se dedican a hablar de sistema de control de autos y también te explican cómo hacer el modelamiento matemático de los autos, que también tiene cierta complejidad, ¿no?
Pero acá hay otro sistema de control, un sistema mecatrónico para un auto híbrido, ¿no? ¿Qué cosa es un auto híbrido? Tiene un motor eléctrico y un motor a combustión, ¿no? Y acá, ¿qué cosa están utilizando como controlador? ¿O qué se está controlando acá? Bueno, acá están controlando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, acá se está controlando el embrague y la caja de cambios, ¿no? Acá sí debe estar controlando, o es el controlador, acá está la ECU, de los parámetros principales del motor, ¿no? Y aparte de eso, ellos mandan señales, ¿no? A través de una red industrial, o bueno, una red CAN del auto, dentro del auto, ¿no? Esa red se conecta a otros controladores, ¿no? Por ejemplo, este se conecta al generador del motor, al motogenerador, ¿no? Y luego eso va y se conecta pues a una computadora, ¿no? O se puede conectar a una computadora o a un controlador que ya verifique o monitoree cada controlador pequeño que tiene el carro, ¿no? Un carro podría tener varios microcontroladores, ¿no? Haciendo cada uno una función específica, ¿no? Pero hay otros controladores que básicamente monitorean a todos esos eh, micros, ¿no? De esa manera generan una armonía entre todos los componentes, ¿no? Otro tipo de control lo pueden encontrar en los molinos de viento. ¿Qué creen que se controla acá? Claro, podría controlar el torque, porque y acá está, ¿no? Y la velocidad de las hélices, que lo está midiendo aquí, control de torque y control del ángulo. Pero este torque es control o manipulación. ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia de los dos para no generar confusión? Acá están manipulando el torque o están controlando el torque. Manipulando, ¿no? Entonces yo estoy manipulando el torque que le voy a enviar, o bueno, que le voy a enviar al molino de viento y también voy a monitorear o manipular el ángulo, porque si está generando demasiada velocidad, entonces puedo cambiar el ángulo de las palas para que bueno, el aire pase directo pues, y no genere mayor rotación de las hélices, ¿no? Entonces sería otra aplicación para la generación eficiente con energía eólica, ¿no? Otro ejemplo es el que ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Aquí, si yo quiero hacer el diagrama de bloque de este rover, bueno, la planta sería el rover, ¿verdad? ¿Y cuáles serían las entradas y salidas? ¿Qué salidas tendría el rover para hacer el modelo matemático? ¿Qué salidas tendría el rover con los sensores que tiene instalados, ¿no? Uno de ellos es el GPS, pues, ¿no? Claro, para saber su ubicación. ¿Qué otro sensor utiliza? Tiene una cámara. uh, no veo que tenga una cámara. Tiene un acelerómetro, sí. O sea, está midiendo la aceleración. Tiene un sensor óptico, claro, pero este sensor óptico, ¿qué variable está midiendo? Es importante, ¿no? El sensor
El sensor es un encoder óptico, pero ¿qué variable está midiendo? El encoder estaría midiendo las RPM, pues, ¿no? ¿Mediría la distancia? No. Bueno, sí, pero ¿saben cómo funciona un encoder óptico? O sea, si tú tienes el eje ahí, en el eje le hacen como una señal, ¿no? Y el encoder óptico va a verificar esa señal, ¿no? Entonces, cada vez que da una vuelta, el encoder va a ver, o va a darse cuenta, o va a mandar un voltaje, ¿no? Alto o bajo, dependiendo si está pasando la señal, la marca que tiene el eje. Entonces, de esa manera puedes sacar las RPM. ¿No? Eso básicamente serían los sensores, ¿no? ¿Y qué actuadores utiliza? Claro, utiliza el servo, pero ese servo, bueno, el actuador sería el servo, ¿no? Ese servo, ¿qué variable modifica? ¿O qué variable manipula? También tengo un actuador lineal, ¿no? El actuador lineal maneja la dirección, ¿no? Acá está el actuador lineal, maneja la dirección de las ruedas. Y este amplificador de cero, ¿qué cosa hará? Bueno, acá parece no está muy claro qué está haciendo este servo, ¿no? Quizá está manipulando el freno, pero no aparece acá. Bueno, a veces está en duda. ¿Cuántos días han ampliado? Ah, bueno. La universidad ya se va a pronunciar acerca de qué es lo que vamos a hacer si, bueno, si lo han ampliado, ¿no? ¿No? Y yo les comunicaría oportunamente qué es lo que va a seguir, ¿no? O la misma universidad también seguramente les va a caer un correo qué es lo que sigue, ¿no? Como tenemos cursos con laboratorios, entonces la universidad va a pensar eh, cuál es la mejor opción para continuar con las clases, ¿no? Pero personalmente pienso que si tenemos el Scilab para hacer los laboratorios, o sea, el Scilab es gratis y si todos tienen acceso a computadora podríamos eh, trabajar ahí, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede, pues. Listo, acá también aparece el controlador en esta figura. El controlador que utiliza es un Compact Rio, ¿no? Este es casi como una computadora industrial. Lo fabrica National Instruments. Y con National Instruments es también famoso por tener un programa para hacer sistema de control llamado LabVIEW. El LabVIEW no lo vamos a ver, pero sería bueno que ustedes lo aprendan por su propia cuenta también. No lo vamos a utilizar en el curso, pero sería bueno que ustedes lo aprendan. Bueno, esta figura básicamente es informativa. Habla acerca de la evolución del sistema de control y de la robótica, ¿no? Cómo se ha ido flexibilizando más, ¿no? Y la autonomía que está ofreciendo, ¿no? Luego también una aplicación de la ingeniería de control podría ser el sistema de distribución eléctrica, ¿no? Puede ser una red inteligente o smart grid eh, para mejorar la distribución eléctrica, ¿no? Es otra aplicación de los sistemas.
Otra aplicación sería en el ámbito médico, ¿no? Una aplicación de suministro de insulina, ¿no? En este caso, bueno, acá ya está la respuesta de cómo es el diagrama de control, ¿no? En este sistema de control de la insulina, ¿habría alguna perturbación? Claro, las comidas, ¿no? De repente, si tomas mucha azúcar, eso sería una perturbación. Pero por qué eso es una perturbación? ¿Eso afectaría? No, yo lo que, bueno, si tú consumes azúcar, lógicamente va a afectar el nivel de glucosa, ¿no? Pero por qué consideramos la comida como una perturbación en este sistema? Ajá, la palabra clave es porque es algo externo, ¿no? Porque es algo incontrolable. Porque el sistema de control no maneja, pues, lo que come la persona, ¿no? Es una perturbación porque esto es algo incontrolable, ¿no? El pequeño aparato no puede decidir o gobernar lo que come la persona, ¿no? Lo único que trata de hacer es controlar la insulina, o perdón, mejor dicho, la glucosa, pero no tiene forma de escoger la comida que ingiere la persona a la que se ha instalado este aparato, ¿no? Entonces podría ser una perturbación. No, y bueno, y acá está el diagrama de bloques para ese sistema. No, en este caso se está midiendo, o bueno, ¿cuál sería la variable de entrada, la variable medida? En el diagrama de bloques que les estoy presentando, ¿cuál sería la variable medida? Cuando hablo de la variable medida me refiero pues al de la planta, ¿no? Entonces, si ustedes han aprendido a identificar las partes de un sistema de control, deberían decirlo inmediatamente, ¿no? Eh, claro, la variable medida sería el nivel de glucosa, ¿no? Y la variable manipulada, exacto. Este de acá sería la variable manipulada. Y dentro del cuerpo humano hay otro lazo de control, porque bueno, hace un proceso pues, con la insulina para procesar la glucosa, ¿no? Otra aplicación interesante es en los discos duros. Y gracias a la ingeniería de control, bueno, aparte de que hay una miniaturización de, de los componentes del disco duro, también fue muy necesario mejorar los algoritmos de control del disco duro. ¿Por qué? Porque como los espacios ya van siendo tan chiquititos, entonces yo necesito que la aguja que se posiciona sobre el plato para leer la información se ubique precisamente en ese punto y que pueda también aguantar perturbaciones en el sistema. Entonces dígame, si acá estoy controlando la posición de la aguja sobre el plato, ¿cuáles creen ustedes que serían las perturbaciones en este sistema?
El polvo, bueno, el disco duro viene bien sellado para que no entre polvo. La inercia de la aguja, se supone que tú sabes la inercia de la aguja cuando diseñas. La vibración, ese sería la clave, ¿no? La vibración. ¿Y cómo es que el disco duro va a sufrir vibración? Imagínate el disco duro de una laptop, ¿no? Ese sufriría unas perturbaciones bien fuertes, ¿no? ¿No? Entonces, si yo tengo acá el disco duro y sale, bueno, el disco duro va a salir posición, ¿no? Acá entraría una perturbación, ¿no? Y cuando yo sense, voy a medir, pues, la posición perturbada, ¿no? Ya no estaría en este punto, ¿no? Se habrá movido un poquito más a la derecha, por decir, ¿no? Cuando tenga acá el sensor de posición y lo compare con el valor de referencia, entonces el controlador va a tener que hacer algo acerca de eso, ¿no? Entonces el controlador pues mandará una señal, eh, como ya hemos visto ya varias veces, va a ir a un actuador, que probablemente sea un motor, ¿no? Acá va a mandar un voltaje y el motor va a mandar un torque, ¿no? Para que la aguja se mueva y se ubique en una posición deseada, ¿no? Entonces, ¿por qué fue importante o es importante la ingeniería de control aquí? Porque yo, en el caso de este sistema, tendría que ser un sistema que sea bastante robusto, ¿no? Que pueda aguantar perturbaciones grandes y que no, que se mantenga estable y que se mantenga dentro de los parámetros tolerables para hacer la lectura en el disco duro, ¿no? Acá, sobre todo, se utiliza lo que se llama control robusto. Bueno, y también tengo acá el problema clásico de ingeniería de control que ya les he hablado, ¿no? El péndulo invertido. Entonces, ahora que lo estamos viendo a ver, vamos a hacer un chequeo, pues, ¿no? Vamos a identificar la planta, las entradas y las salidas, ¿no? En este sistema, ¿quién sería la planta? Ajá, el péndulo. ¿Y quién sería la salida aquí? Ajá, el ángulo. Y la entrada, en ese caso sería el torque, ¿no? Entonces, el ángulo en el sistema de control va a ser medido por un sensor. ¿Qué sensor están utilizando? Ajá, un encoder óptico. Un encoder óptico, y bueno, como ustedes saben, esto va a ir y se va a comparar con una referencia. Va a ir al controlador y el controlador irá pues a un motor, ¿no? Acá no sale, pero acá debería estar conectado un motor, ¿no? Y listo, ahí tendría el sistema de control ya diseñado. Entonces ahí ya podrían empezar, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Acá, ¿cuál sería el siguiente paso? Construir el modelo matemático del péndulo y conseguir el sensor óptico y conseguir el motorcito para eh, controlar, o, bueno, para manipular el péndulo invertido, ¿no? ¿No? O lo que hemos visto aquí, ¿no? Y de esa manera podría tener esto, ¿no? Entonces, vamos a ver problemas. Entonces, ahorita podríamos tomar un descanso
o seguir de corrido y acabar, no sé, a las 7:40, ¿no? A ver qué opinan. Ya, entonces seguimos. Ya, a ver, en este problema, vamos a hacer el diagrama de bloques. ¿Quién es la planta aquí? El tanque, la salida, el nivel, sí. ¿Por qué, por qué la salida es el nivel y no el fluido? Acá dice salida, ¿verdad? Pero no es la salida de la planta que yo, en este sistema de control. La salida para el sistema de control es con el ser humano, ¿no? Entonces tendría, y como yo veo que el ser humano está viendo el nivel del agua, entonces sería el nivel, ¿no? Ajá, por lo que se controla es el nivel. ¿Y quién sería la entrada? La válvula. La válvula, bueno, la válvula es el actuador y va a manipular pues el flujo de agua o el caudal de agua, ¿no? Y ahí esto lo podría completar diciendo quién es el sensor. Sería el ser humano, ¿no? El operador. ¿No? Y acá hay una comparación con el olor deseado y acá tendría el controlador, ¿no? Este también sería el operador. Pero bueno, serían las manos del operador y acá serían los ojos del operador. Sí, luego esta clase acaba a las 8. Bueno, lo vamos a acabar antes porque lo están haciendo de corrido. Y, y a las 8 p.m. empieza la clase del segundo grupo. Y voy a repetir lo mismo que estoy haciendo ahorita. Ya, ya. Entonces ahí tendría hecho el diagrama de control, ¿no? Y acá está la solución. Y en este ejemplo, ¿cómo sería el diagrama de bloques? Sí, podría considerar como el sistema de tuberías. ¿Y qué se está midiendo acá? A ver, el flujo de líquido. Bueno, pero acá yo chequeo algo. Acá dice medición de la composición. O sea que realmente se está midiendo la composición del fluido, ¿no? Ya, y para eso tengo qué tipo de sensor. ¿Cuál es el sensor en este sistema? Ajá, el analizador infrarrojo. Y actuador, bueno, el actuador parece ser la válvula, ¿no? Esa es la respuesta. Y en efecto, ese sería el diagrama de bloques, ¿no? Tengo acá el sistema de tuberías, la composición química, ¿no? El analizador infrarrojo
calculo el error y el controlador, bueno, en este caso puede ser un controlador que está adherido a la válvula, controlador y actuador, va a manipular la variable del sistema de tuberías, ¿no? Entonces acá sería la pregunta, ¿cuál es la variable que se está manipulando? Porque la válvula realmente es el actuador, ¿no? El aditivo, ajá. Puede ser el caudal del aditivo, ¿no? ¿No? Lo que entra por aquí. Todo eso va a cambiar la mezcla, ¿no? Sí. Y en este problema, bueno, este problema es un control de un reactor nuclear. ¿Qué se estaría controlando aquí? Bueno, acá no están los sensores y aparentemente no son los actuadores, pero lo que se querría controlar acá es la potencia que va a dar la planta, ¿no? ¿Por qué la potencia? Porque se supone que esto va a generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, la población o la ciudad a la que se está alimentando energía eléctrica tiene una demanda en particular, ¿no? Entonces, yo no puedo generar más energía de lo que necesita la ciudad, porque si no estaría cambiando varias cosas, se estaría generando más energía y podría malograr los equipos, ¿no? Tampoco puede ser que yo guarde la energía, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es hacer que la planta genere menos energía para que coincida con la demanda de la población, ¿no? Entonces, el diagrama de bloque de esto, bueno, sería este que ven aquí, ¿no? En el caso acá de la planta tendría pues el reactor con las varillas, ¿no? Y estaría acá midiendo el nivel de potencia. Ese nivel de potencia se estaría midiendo a través de este sensor de la cámara de ionización y eso se compara con un nivel de potencia deseado. Va un error al controlador y todo eso se manipula a través de un motor y un amplificador, ¿no? A ver, este ejemplo, es una fotocelda y la idea es que la fotocelda se dirija directamente a la fuente de luz. Entonces, para eso se ha habilitado unos, unos tubos, o bueno, serían como unos sensores, tal que esta ruedita se va a mover si es que a uno de los tubos le llega más luz que el otro. Entonces, cuando ambos llegue la cantidad de luz, me voy a dar cuenta que estoy mirando a la fuente de luz, ¿no? Entonces, yo les pregunto aquí, ¿cómo sería el diagrama de bloques? Podría ser, la planta sería del sistema de engranajes. ¿Qué más? La salida sería la posición y, y la entrada sería la fuente de luz. Claro. Entonces, ahí pueden ver ustedes la respuesta, ¿no? ¿Qué tenemos acá? La planta sería el sistema del motor con, bueno, con todos los engranajes, ¿no? Entonces, la salida sería la posición de la fotocelda, ¿no? ¿No? Eso se va a alimentar, bueno, va a haber una retroalimentación y se va a comparar con la posición deseada de la fotocelda. Eso va a generar un error y el controlador va a mover el motor que aparece aquí, ¿no? ¿Y cómo sé la posición deseada de la fotocelda? Ah, con la fuente de luz, ¿no? Se supone que si, bueno, que estoy midiendo la luz a través de estos dos tubos, eso me va a dar la intensidad de luz y eso aparte tiene un controlador.
que va a decir la trayectoria que debe seguir, ¿no? O sea, si este de acá, si por ejemplo este tiene más luz que este de aquí, entonces este va a actualizar la posición deseada del engranaje, tal que, y en este caso sería, bueno, lo movería para un costado, tal que la intensidad de luz cambie y se mantenga la misma intensidad para ambos tubos, ¿no? Y de esa manera consigo la posición. Luego tengo este sistema, ¿no? Acá díganme cómo podría hacer el diagrama de bloques. ¿Qué sería conveniente controlar aquí? La planta es la carga. Mm, la planta es la carga. Ya. ¿Seguro? Hay que evitar que se choquen, sí. Claro, si tú dices que hay que mantener, controlar la posición de los helicópteros, entonces el helicóptero estaría dentro de la planta, ¿no? O sea, la planta tendría que ser helicóptero, los helicópteros. Ajá. Y acá yo tengo que guardar también una cierta distancia, ¿no? Para que los helicópteros no se choquen. ¿La planta quién sería? Los helicópteros con la carga, ¿no? Los helicópteros con la carga. Sería helicópteros más carga. Todo el sistema. ¿Y qué es lo que voy a controlar? Las variables medidas, ¿cuál sería? La posición, esa sería esta posición X. ¿Y qué más? ¿Solo eso? También sería la posición exacta del helicóptero, ¿no? ¿Qué podría, si lo estoy viendo como una figura en 2D, podría representarlo solamente con H? Entonces, las alturas. A ver. Entonces, acá tengo el sistema, ¿no? Entonces, tengo una distancia de separación y tengo una altitud. Fíjense que son dos variables de salida, ¿no? Y se controlan con lazos independientes. Se podrían controlar con lazos independientes, ¿no? Y esto de acá que vendría a ser los errores, alimentan al controlador y el controlador, bueno, que en este caso sería el piloto, va a hacer los cambios necesarios en el helicóptero para que se cumpla la distancia y se cumpla la altitud, ¿no? Otro ejemplo es de este micro rover, ¿no? El micro rover debe posicionarse utilizando una cámara. Entonces acá tendría de la planta, bueno, sería el rover, y cuáles serían las salidas y las entradas. La, la entrada es la imagen que recibe y la salida es la posición del rover y su altura. Claro, si yo quiero controlar la posición, necesariamente la medición tendría que ser de la posición, ¿no? Entonces, esto va a un sensor, y en este caso el sensor, ¿quién sería?
¿Quién me estaría midiendo la posición? O sea, ya como hardware. Podría ser la cámara. La misma cámara podría decir qué posición es. Y esto se compara con un banco de datos que me diga, pues, bueno, del asteroide, ¿no? ¿Qué es lo que debo ver para indicar o qué referencias visuales debería tener? Vamos a poner acá referencia visual. Debería tener para decir que ya estoy bien ubicado, ¿no? ¿No? Entonces el error va a un controlador y de esa manera se controla el rover, ¿no? También puedo dibujarlo de esta manera, ¿no? No, en este caso han puesto la planta como, bueno, el mismo rover más la cámara. En este caso, esta cámara se refiere a la cámara que necesito para tomar fotos, pues, ¿no? La que dice acá. Este es otro ejemplo de bueno, es un robot para hacer cirugías. Entonces creo que este está más o menos fácil, ¿no? Porque acá, ¿qué es lo que tendría que controlar? Pues sería la posición del bracito, ¿no? ¿No? La planta sería pues el robot y la variable controlada sería la posición, que se va a medir con un sensor de posición, ¿no? Y se va a comparar con una referencia, ¿no? Otro problema sería, por ejemplo, un carro que se quiere cuadrar solo, ¿no? Acá, ¿cuál es la variable de salida que ustedes utilizarían, o bueno, que creen que están utilizando aquí para cuadrar el carro? Claro, pero ¿cómo están ubicando la posición? ¿O qué sensor están utilizando para medir la posición del carro? Ah, con radar, ¿no? Acá parece haber dos posiciones. Sí, esa sería la salida entonces. Y la entrada de la planta, que en este caso es el carro, sería pues el pedal y el acelerador, ¿no? ¿No? Medición ultrasónica para saber la posición del auto, posición real. Acuérdense que actual es real, ¿no? Y eso se compara con una posición deseada. Podría ser, no sé, para este que sea 50 centímetros, por decir, y por el otro lado también que sea 50 centímetros, de tal manera que esté más o menos cuadrado a una distancia prudente, ¿no? Y eso va al controlador y el control que va a hacer con el actuador va a manejar el timón, el acelerador y el freno, ¿no? Y de esa manera se va a cuadrar. Entonces ahí tendría el diagrama de bloques básico para ya empezar a hacer el siguiente paso, ¿no? Que sería hacer el modelo matemático del automóvil y luego diseñar el controlador, ¿no? Este de acá es un problema interesante. Ustedes tienen que diseñar el sistema de control de un ascensor. Bien, acá han puesto el ascensor más alto del mundo. La pregunta es, ¿qué variables medirían ustedes para controlar bien el ascensor? El peso. A ver, tengo acá el ascensor. Mejor lo dibujo más al costado, ¿no? El número de piso. Claro, lo principal es que el ascensor tiene que llegar al piso, pues, ¿no? Entonces acá sería el número del piso a donde voy a ir. Pero ese sería suficiente. ¿Por qué no? El peso que lleva también. Ya. ¿Por qué sería una variable el peso? Como seguridad. Hablas sobre el peso como una seguridad para que no se pase el peso máximo. Claro, pero eso sería como una seguridad, ¿no? Eso, si detecta mayor peso, se supone que el ascensor no debería funcionar, ¿no? Eso sería como una regla aparte. Pero en el sistema de control, digamos que estamos dentro del peso. Hay algo más que debería chequear para
hacer un buen control? Bueno, la posición actual la detecto con el número del piso, ¿no? La velocidad. Pero más que la velocidad, porque la velocidad no es un problema, ¿no? O sea, si yo estoy yendo a velocidad constante, podría estar yendo a 500 kilómetros por hora de velocidad constante y la gente ni se entera, ¿no? El problema es la aceleración, porque si yo acelero mucho, y la gente incluso podría salir volando, ¿no? Imagínate que estás en el último piso y tienes que bajar al primer piso. Y tú dices, ya, ya, estoy en el piso, no sé cuántos pisos tiene esto. Digamos que estoy en el piso 100. No, yo quiero bajar al piso 1 y yo solamente he hecho mi control para que mida el piso. Entonces, si yo hago así el control, que sería un control mal hecho, ¿no? Entonces, acá va a medir el motor y el motor va a aplicar un torque, ¿no? Entonces, va a decir, 100, o sea, estoy en el 100 y yo quiero ir al 1. Entonces, voy a generar un error de 99. Y acá tiene una constante o una amplificación el controlador, digamos que es un control proporcional. Entonces el torque va a aplicar un gran torque, entonces el ascensor se va a mover a una gran velocidad hacia abajo, ¿no? Y si esa aceleración es mayor que 9,8, ¿qué va a suceder con las personas? Si la aceleración hacia abajo es mayor que 9,8, van a empezar a flotar, pues, ¿no? Sí, las personas van a empezar a flotar, entonces eso, no queremos eso, ¿no? Igual, si yo, y peor todavía, cuando llega al piso 1, recién ahí se apagaría el controlador, recién mandaría cero, ¿no? Pero con la inercia pues se van a destruir en el primer piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Necesariamente tendríamos que controlar el- la aceleración. Entonces, acá viene una pregunta interesante. ¿Cómo hago eso? ¿Primero controlo la aceleración y después el piso? ¿O primero el piso y después la aceleración? A ver, si yo controlo el piso y después la aceleración sería algo así, ¿no? O sea, tengo acá el piso, tengo una referencia, control y después la aceleración, ¿no? La aceleración sería algo, un lazo externo, ¿no? Pero para eso tendría que mandarle una referencia a la aceleración. ¿Qué referencia le voy a enviar? O sea, la aceleración máxima que debe tener el piso, ¿no? ¿Cómo sería? Acá hay un problema, porque si yo voy a controlar primero el piso, o bueno, el piso, la aceleración primero y después el piso, acá tendría que dar una referencia a la aceleración. Entonces podría decirle, ya, para que no vuelen le doy 1 metro por segundo al cuadrado. Y eso va a ir al controlador y el controlador va a decir cuánto le voy a dar de referencia al piso. Entonces solamente le puedo dar una sola referencia, ¿no? O sea, no puedo controlar eh, la referencia de ambas, porque habría ahí como un conflicto, ¿no? Entonces lo que podría hacer, bueno, esto no sería una solución, lo que podría hacer es vamos a borrar esto, controlar la aceleración internamente, ¿no? Y que el controlador del piso me diga cuánta aceleración le debo enviar. ¿No? O sea, acá tendría, en el ejemplo que he puesto, yo quiero ir,
estoy en el piso 99, ¿no? O, perdón, estoy en el piso 100. Y yo deseo ir al primer piso. Entonces acaba de haber un error de 99 pisos. Entonces el controlador va a decir, tengo 99 pisos, entonces yo debo mandarle una aceleración, le voy a mandar una aceleración, bueno, la máxima, ¿no? Porque estoy hasta arriba, ¿no? Entonces le voy a mandar 1 metro por segundo al cuadrado. Y ahorita la aceleración es 0, ¿no? Entonces acá hay un error de 1 metro por segundo al cuadrado y el controlador va a actuar y va a empezar a mover el ascensor para conseguir esa aceleración. Entonces el ascensor va a bajar. Digamos que ya está en el piso 10. Entonces si yo estoy en el piso 10, esto va a ser 10, acaba de ir 1 y acaba de decir 9. Entonces el controlador va a decir, estoy en el piso 9 y, bueno, hay un error de 9, de 9 pisos, entonces voy a bajar la aceleración. Voy a ir disminuyendo la aceleración gradualmente para que cuando llegue al primer piso ya se pueda detener de una manera adecuada, ¿no? Y de esa manera podría controlar el sistema de elevación o el sistema de ascensores de este edificio, ¿no? ¿Y por qué es distinto este problema? ¿Y por qué es interesante también? Es porque tiene dos lazos. Y se dice que este lazo de aquí, el interno, es un lazo embebido o un lazo interno, ¿no? Y el otro es un lazo externo, ¿no? La solución también se ve aquí. Claro, o sea, en cada piso se va actualizando, pues, ¿no? Se va actualizando y el controlador está configurado de tal manera para mandar una aceleración especial dependiendo de la diferencia de pisos, ¿no? Dependiendo del error del piso. ¿No? Entonces este es un problema muy interesante. No solamente se aplica, por ejemplo, acá en el ascensor, también podría aplicarse una válvula. ¿Por qué? ¿Cómo hacía una válvula? Lo que pasa es que cuando tú compras una válvula, digamos que tienes una tubería así, ¿no? Compras una válvula y el flujo o el caudal del agua no es lineal con la apertura de la válvula, ¿no? Digamos que tengo acá la apertura y acá tengo el caudal. Entonces, el caudal no es lineal con la apertura. Entonces, si yo digo que quiero abrir 50% la válvula, no me va a dar 50% el caudal, me va a dar otro valor. Entonces, ¿qué hacen algunos? Lo que hacen es poner un sensor de caudal aquí y conectar un controlador a la válvula, ¿no? Ponen un sensor de caudal y eh, ponen un controlador y que maneje la válvula, ¿no? De tal manera que este lazo de control haga al sistema lineal, ¿no? O sea, si tú le dices, si externamente llega una referencia donde le dices que sea 50% de caudal, este control interno va a asegurarse que sea 50% de caudal, ¿no? Y esta referencia puede ir amarrada a otro lazo de control, digamos un lazo de control de nivel del agua, ¿no? Digamos que acá tengo un controlador de nivel del agua, ¿no? Porque esta tubería llena, bueno, digamos un tanque, ¿no? Entonces acá tengo nivel del agua y acá iría y se realimentaría al controlador y el controlador le daría la referencia a la válvula diciéndole, ¿sabes qué? Necesito 50% de apertura para generar un caudal en particular, ¿no? Y ya pues lo genera, pues, ¿no? Entonces acá también sería un ejemplo de un lazo embebido o un lazo anidado, ¿no? O sea que eso es un problema interesante, ¿no? Y bueno, después de esto, hay otros ejemplos que ya son más sencillos, ¿no? Ustedes lo pueden revisar. Hoy hay un poco más acá de información acerca un poco más de detalle acerca de qué debería tener un proyecto de automatización industrial. Acá también les he dejado el modelo matemático para que lo conozcan de una caldera. Todas estas ecuaciones diferenciales son las necesarias para modelar matemáticamente una caldera, así real, ¿no? Entonces, para que vean cómo es en la vida real el modelamiento matemático, ¿no? Sí, hay un problema, al parecer, con los PDFs. Ya les he escrito un correo para que me lo solucionen. Parece que
Parece que el PDF es muy pesado, no entiendo por qué, porque el ciclo pasado tenía el mismo peso y descargaba. Bueno, yo espero darle solución esta semana. Más bien disculpen por ese inconveniente. Eh, Quería decirles también, yo lo tengo descargado, sí. Pero es que bueno, lo puedo enviar por correo si desean. Sí, toda la sesión uno, todas estas diapositivas. Les voy a enviar por correo a través bueno, del correo de la universidad, ¿no? La sesión uno está colgada, pero hay un problema. Ah, ¿el video? El video sí está colgado. Bueno, quería recomendarles un libro para su proyecto final. Cuando ustedes en su proyecto final tengan que escoger el sensor, les recomiendo este libro que aparece aquí, ¿no? Del autor Slipta. Ahí les dice qué sensor es el más apropiado para su aplicación, ¿no? Porque, por ejemplo, sensores de presión, hay, acá les estoy mostrando 6 tecnologías para sensar la presión. Entonces ahí se pueden perder un poco. Pero este libro te dice con una tabla y de forma muy bien resumida, te saca una tabla diciéndote, por ejemplo, hasta qué temperatura vas a trabajar, hasta qué presión vas a trabajar y te dice cuál es ideal. ¿Perdón? ¿Alguien habló por ahí? Ya. Lo que pasa es que este libro está en inglés, pero hay otro libro que te explica la instrumentación industrial, que, bueno, está en español, el autor Creus, bueno, eso sería básicamente esta sesión, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Les voy a enviar el PDF a... Sí, la clase de hoy también se va a colgar en el virtual, pero el sistema se demora un poco en comprimir el video, así que vas a tener que revisarlo dentro de unas horas recién. No sé exactamente cuántas horas son, pero demora más de una hora en hacer la conversión. Yo no la hago, lo hace el sistema. Bien, entonces nos quedamos ahí. Voy a detener la grabación y dentro de 15 minutos empieza la otra sesión.